Muy buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a iniciar con un repaso de los alelos múltiples. Y bueno, vamos a empezar con el primer problema. Aquí tenemos el problema donde Esmeralda y Rubí habían tenido su bebé en el mismo hospital y la enfermera los había confundido. Y bueno, aquí tenemos que conseguir saber cuál era el bebé de cada una. La primera gemela, que era Esmeralda, tenía de sangre A0 y la segunda gemela tenía AA. Pero bueno, ¿qué nos iba a ayudar? Los papás. El papá de el primer bebé, que era el esposo de Esmeralda, tenía sangre 00 y el esposo de Rubí tenía sangre B0. Al hacer los cuadros de Punnett nos salía 50% A0 y 50% 00, que era la sangre del bebé número 1. Entonces ya desde el primer cuadro de Punnett ya sabemos que el bebé 1 era de Luis y de Esmeralda. Sin embargo, bueno, vamos a hacer el segundo cuadro. La AA de Rubí con el B0 de su esposo nos daba 50% de AB como probabilidad, por lo tanto sabemos que el segundo bebé era AB, entonces era de Antonio y Rubí. Muy sencillo de resolver. En el segundo ejercicio, bueno, esto es importante saber que muchos de ustedes lo tuvieron mal, así que ojalá lo puedan corregir. Y bueno, el problema decía una joven tuvo un bebé de tipo sanguíneo B, que podría ser B0 o BB, ¿vale? Como está aquí. Solo que tenía un problema, no sabía de quién era el bebé. Tenía dos novios. El primero era Luis, que tenía la sangre AB, y teníamos por otro lado al segundo novio llamado Jorge, que tenía la sangre 00, ¿vale? Bueno, aquí se hacían los dos cuadros de Punnett, nos daba 50% AA, 50% AB, él no podría ser el papá. Luego, si hacíamos el siguiente cuadro de Punnett, nos daba A0, 50%, más 50%, 100% de A0. Por lo tanto, Jorge tampoco podría ser el papá. Entonces, si yo tuviera un laboratorio, yo tendría que definir que ninguno de los dos eran los padres. Por lo tanto, todos los que pusieron Luis pues está mal y además ya les hubieran cerrado el changarro. ¿Quién es el papá del bebé? Acá lo tienen, ¿sale? Y bueno, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema: teorías de la evolución. Para esto voy a presentarles a tres personajes que me van a ayudar con esta exposición. Y bueno, vamos a iniciar con el tema. Bonjour, alumnos de la EPO 107. Yo soy el francés Jean-Baptiste Lamarck y creé la teoría del uso y desuso de los órganos en el año de 1802. En la época donde yo vivía no era como en la que tú vives y no se creía tanto en la ciencia. De hecho, en esta época se creía en que todo había sido creado por Dios y nunca se había modificado. Sin embargo, gracias a los fósiles encontrados, observé que los animales habían cambiado a través del tiempo, y con ello postulé mi teoría de que si usas un órgano, lo puedes modificar. El ejemplo que hago era en las jirafas, en el cual se dice que las jirafas antes tenían el cuello corto porque comían de los arbustos y los árboles pequeños. Sin embargo, con el incremento de las poblaciones, esto no les favorecía, por lo que ellas tuvieron que hacer crecer sus cuellos. Esto, al estirarlos constantemente y debido al uso prolongado, hacía que ellas fueran el único animal que alcanzara las hojas de los árboles más altos, por lo que así aseguraban su subsistencia. Al realizarlo, los padres se lo heredaban a los hijos y así es como los cuellos de las jirafas crecían. El ejemplo más claro del desuso de los órganos es cuando los humanos alimentaban a las gallinas y gallos. Hicieron que estos dejaran de usar las alas, por lo cual se atrofiaron y dejaron de servir para volar. Por eso hoy en día las gallinas no pueden volar. Hasta pronto, jóvenes estudiantes. Y bueno, jóvenes, esta es la teoría de Lamarck. Gracias por habernos visitado. Y bueno, ¿cómo es que los científicos deshicieron esta teoría? Usaron a un papá ratón, una mamá ratón, y les cortaron sus colitas. Ellos decían que si la teoría de Lamarck era real, pues obviamente sus hijitos iban a nacer sin cola como este ratoncito. Sin embargo, pues ustedes, conociendo la genética actualmente, saben que pues esto no sucedió. Los ratones nacieron todos con su cola normal, ¿sí? Entonces la teoría de Lamarck fue desechada. Y qué bueno, imagínense si existiera eso del desuso de los órganos, a cuántos humanitos ya se les hubiera desaparecido este. Y bueno,
les voy a presentar a mi segundo invitado del día de hoy y bueno, los dejo con él. El año de 1812. Yo era un gran... Hello, soy el inglés Henry Cuvier y yo creo en la teoría de las catástrofes del año de 1812. Yo era un gran geólogo de mi época y un científico muy reconocido. Con el descubrimiento de los fósiles me di cuenta que los animales sí habían tenido una evolución. Sin embargo, yo, al ser muy creyente de Dios, busqué una explicación que no dejara fuera las Sagradas Escrituras y expliqué la evolución de la siguiente manera. Dios creó la vida en 7 ocasiones, pero los 6 virus que creó se portaban mal y violaban los designios de Dios, por lo que él lanzaba catástrofes para destruirlos, y catástrofes como erupciones volcánicas, terremotos y meteoritos. Y la última de las catástrofes que dio mando fue el diluvio, descrito por la Biblia, donde Moisés salvó a 2 animales de cada especie, por lo que mi teoría tomó una gran fuerza en mi época. Espero que les gustara mi teoría. Hasta pronto. Y bueno, pues la tercera teoría, muchachos, es la teoría de la evolución por la selección natural. Y aquí, aunque el más representativo de ellos es Carlos Darwin, también otro de los autores se llama Robert Wallace. Y bueno, voy a platicarles un poco sobre esta teoría. Para ello, pues vamos a tener aquí al propio Darwin igual para explicárselas. Hello student, yo soy el naturalista Charles Darwin. Nací en el año de 1809 y cuando era joven yo no sabía qué estudiar, por lo que mi padre me mandó a viajar a través de todo el mundo en un barco llamado Beagle. Ahí estuve durante 5 años. A bordo del Beagle viajé a través de muchos lugares, entre ellos Sudáfrica, Sudamérica, Australia y principalmente en las Islas Galápagos. Ahí dormí en un camarote donde nosotros hacíamos nuestros estudios. Cuando llegábamos a cada lugar nosotros bajábamos de la embarcación y en mi caso decidí dar grandes paseos en busca de diferentes especies vivas. Durante estos paseos encontré grandes cosas como escarabajos, mariposas, tortugas, encontré reptiles, pinzones y muchas especies que yo no conocía. También encontré especies que eran parecidas entre ellas, sin embargo, de isla a isla cambiaban algunas cosas como los picos de los pinzones, el tamaño de las tortugas y diferentes cosas. Al regresar de viaje de Beagle, yo tenía una gran colección de grandes especies, muchas especies como pinzones, mariposas, tortugas, reptiles, etc. Entonces yo decidí usar esta información para crear una teoría sobre la evolución. Junto con esto, mi gran colega y amigo Carlos Lyell me envió información de fósiles que descubrieron los geólogos y con esto construí toda mi teoría. Bueno, junto con Darwin había otro buen científico llamado Alfred Russel Wallace, y él también un naturalista británico que nació en el año de 1823, era un 14 años más joven que Darwin. Él también hizo viajes durante todo el mundo, por todo el mundo. Sin embargo, él no tuvo tantos años para hacer su teoría, él nada más tardó 10 años en hacer la teoría. Sin embargo, Darwin pues le dedicó toda su vida al origen de las especies. Y bueno, cuando Wallace terminó su teoría, él manda una carta y un pequeño libro, una pequeña descripción de todo lo que había conseguido con toda su investigación sobre la evolución. Y con esta información también llega a las conclusiones que llega Darwin. Y bueno, veamos lo que pasó a continuación. Después de recibir la carta de Robert Wallace con la información de sus estudios, me di cuenta que él había llegado a la misma conclusión. Ya no servía de nada guardar
la información de mi libro que había tanto reservado. Después de la muerte de mi hija Annie, yo decidí no publicar mi libro. Decidí que la gente debía seguir creyendo en Dios y no descartarlo. Sabía que con mi libro Origen de las Especies yo iba a refutar las teorías del creacionismo. Sin embargo, mi esposa y amiga me aconsejó que sí publicara. Y fue por eso que yo en el año de 1859 publiqué El Origen de las Especies, donde explico las teorías de la evolución. Bueno, junto con Robert Wallace, Darwin publica El Origen de las Especies y bueno, Wallace publica también su pequeña información que había obtenido y con esto se crea la nueva teoría que es por medio de la selección natural, ¿sí? Bueno, sin embargo, pues el camino de Darwin apenas iba comenzando. Escuchémoslo de su propia voz. Realicé mi presentación del origen de las especies. Sin embargo, en mi época fui ridiculizado, no creyeron en la teoría del origen de las especies, por lo que yo morí sin saber que mi teoría sería la más aceptada en la época actual. Espero, alumno de la 107, que te haya gustado mi explicación. Hasta pronto. Y bueno, ¿a qué llega la teoría de Darwin y de Wallace? Se llega a las siguientes conclusiones. La primera, las formas de vida no son estáticas, sino que van a evolucionar. Las especies cambian continuamente, unas se originan y otras se extinguen, ¿sí? No sé, por ejemplo, los mamuts existían antes y ahora dieron paso a lo que son los elefantes, ¿sí? Que cambiaron, evolucionaron y algunas se extinguieron. Siguiente, el proceso de la evolución es progresiva, lento y continuo, sin saltos intermitentes o cambios repentinos. La evolución va a ser a partir de las mutaciones, de los pequeños cambios que van generando de papá a hijos. Esos son los que van a ayudar a la evolución, ¿sí? Y los que mejor resulten son los que van a sobrevivir. 3. Los organismos parecidos se hallan emparentados y descienden de un antepasado común. Todos los organismos vivientes pueden remontarse a un origen único de la vida. Eso quiere decir que tus primitivos o tus ancestros más lejanos fueron bacterias, ¿sí? Alguna vez tus ancestros fueron bacterias y después se convirtieron en amonites, otras veces en changos y hasta ser seres humanos, ¿sí? Entonces nosotros somos de un origen único de la vida. La siguiente es la variabilidad como la generación de modificaciones espontáneas en los individuos. Cada que pasamos de generación a generación vamos a heredar nuevas características, ¿sí? Que van a mejorar la especie. Entonces esas nuevas características pueden desaparecer a través del tiempo o pueden ser importantes para que tú puedas sobrevivir y entonces esa característica va a perdurar. Eso quiere decir que si perdura y sirvió para poder sobrevivir, tú la vas a heredar a tus hijos y ellos la van a heredar a sus hijos y así va a perdurar la característica nueva. Y por último, la selección a través de la supervivencia en la lucha por la vida. Los individuos mejor adaptados, los que han nacido con modificaciones espontáneas favorables para hacer frente al medio ambiente, van a tener más posibilidades de sobrevivir, de reproducirse y de dejar descendencia con estas ventajas. Entonces, aquí dice que van a sobrevivir las especies más aptas, las que se van a poder adaptar al nuevo medio, ¿sí? Si de repente, no sé, alguna especie soporta mucho el calor y la tierra aumenta la temperatura, bueno, esa es la especie que va a sobrevivir a través del tiempo, la que puede reproducirse y va a dejar descendencia. Los que no podamos adaptarnos a ese calor, bueno, entonces vamos a morir, nos vamos a desaparecer y no vamos a evolucionar. Y así es como funciona la evolución. Y bueno, pues estos tratados que quedan al final son los que ven en El Origen de las Especies, libro publicado en agosto de 1859 por Charles Darwin. Y bueno, pues te invito, si tienes tiempo en esta cuarentena, pues puedes leerlo y bueno, ojalá y tengas una excelente semana. Les mando un saludo a alumnos y bueno, pues sigan echando ganas, un abrazo para todos y mis mejores vibras. Bonita tarde.